Bien, hoy llegamos por fin al momento que habíamos anunciado ya desde clases anteriores, que es cuando Foucault verbaliza y expresa por primera vez en público, le da un nombre específico a su nueva analítica del poder, que es el modelo de la gubernamentalidad. Ya vimos que lo había anunciado antes cuando nos hablaba de los dispositivos de seguridad y nos decía que estos dispositivos integraban técnicas soberanas, técnicas disciplinarias, técnicas biopolíticas, bajo el objetivo de crear un medio ambiente, un milieu que servía no para gobernar la conducta directamente como las disciplinas, sino las condiciones de la conducta. Pero al llegar a la cuarta clase del curso de Seguridad, Territorio, Población, Foucault finalmente, en la clase del 1 de febrero de 1978, le da un giro completo al curso y presenta el modelo gubernamental como el marco desde el cual han de pensarse no solo los problemas de la biopolítica, sino también los dispositivos de seguridad. De hecho, en algún momento de la clase Foucault dice, en la página 136, que le hubiera gustado llamar el curso no Seguridad, Territorio, Población, sino Historia de la Gubernamentalidad. Y define este neologismo gubernamentalidad, lo define de la siguiente forma, cito: con esta palabra gubernamentalidad aludo a tres cosas. Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Atención a este triángulo, objetivo estratégico la población, epistemología la economía política como saber fundamental y como tecnología básica los dispositivos de seguridad. Sigo leyendo. Segundo, por gubernamentalidad entiendo la tendencia, la línea de fuerza que en todo Occidente no dejó de conducir hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar gobierno sobre todos los demás, es decir, sobre la disciplina, sobre la soberanía, y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno y, por otro, el desarrollo de toda una serie de saberes. Es decir, que el poder disciplinario ya no es fundamental, como había dicho antes, sino que hay otro tipo de poder que lleva a la preeminencia, que es el gobierno. Bien, por último, creo que habría que entender la gubernamentalidad como el proceso, o mejor el resultado del proceso, en virtud del cual el estado de justicia de la Edad Media, convertido en estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se gubernamentalizó poco a poco. Fin de cita de la página 136. Y me parece que este es un pasaje definitivo en nuestro curso sobre la genealogía del Estado moderno, pero también un pasaje muy importante en la obra entera de Michel Foucault, porque finalmente aquí en esta clase del 1 de febrero de 1978 logra integrar varios elementos que andaban sueltos por ahí desde el final de su curso Defender la Sociedad, y finalmente logra construir un nuevo modelo que sirve para integrar estos elementos. Lo que Foucault propone ahora es trabajar en una historia de la gubernamentalidad que integre estos elementos que veíamos en el pasaje anterior: la gestión de las poblaciones, es decir, eso que antes llamaba la biopolítica, la economía como saber fundamental para esa gestión, y el modo en que el Estado moderno, a partir del siglo XVI, atención la fecha, siglo XVI, es decir, con la emergencia misma de las monarquías absolutistas europeas, el Estado, se gubernamentalizó poco a poco. Es decir, dejó de asumir funciones soberanas propias del Estado de justicia de la Edad Media y se convirtió ya no en un Estado administrativo, ya en un Estado pastoral, ya no en un Estado benefactor, sino en un Estado de gobierno económico, en el siglo XVI, dice Foucault. De modo que esa historia de la gubernamentalidad que Foucault propone es en realidad una historia del Estado moderno, y habría que agregar del Estado moderno europeo. Pues habría que ver en qué medida este nuevo modelo gubernamental es útil para pensar la relación entre los estados europeos y sus colonias de ultramar.
Bien, digo entonces, la clase del 1 de febrero de 1978 da inicio propiamente a esta historia de la gubernamentalidad, y uno podría decir en realidad que debería verse como la primera clase de este curso de Seguridad, Territorio, Población, siendo las 3 primeras clases un momento preparatorio, digamos. Bien, vamos a analizar entonces más a fondo el contenido de esta clase del 1 de febrero de 1978. Foucault comienza la clase haciendo referencia a todo un género literario surgido en el siglo XVI, atención, que hablaba de las artes de gobernar, cómo gobernarse a sí mismo, cómo gobernar a otros, cómo ser el mejor gobernante posible. Estos tratados, escritos básicamente por humanistas de la época, estaban dirigidos inicialmente al príncipe, es decir, a los hijos del rey que estaban todavía en edad de aprendizaje y se preparaban para asumir algún día la regencia, pero también algunos de ellos estaban dirigidos al rey mismo. Se trata de este tipo de literatura que el filósofo británico Quentin Skinner ha llamado espejos para príncipes, y que expresa el ideal humanista del gobierno principesco en el que el concepto de virtud se hallaba en el centro de atención. El concepto de virtud denota la cualidad o la forma de conducirse del príncipe que le capacita para sortear los dardos de la fortuna y alcanzar los objetivos del principado, que es el honor, la gloria y la fama. Ahora bien, y acá viene una anotación importante, y es que Foucault parece incluir dentro de estas literatura del arte de gobernar, parece incluir el texto El Príncipe de Maquiavelo, y dice que el objetivo de gobierno, según Maquiavelo, es el principado que el príncipe recibe, sea por herencia o sea por adquisición, pero que en todo caso no formaba parte de él, es decir, que el príncipe no formaba parte del principado, sino que había una especie de relación de exterioridad entre el príncipe y su principado, dice Foucault en la página 116, refiriéndose al célebre libro de Maquiavelo. Lectura que claramente contradice lo dicho por Skinner y también contradice lo que dirá Foucault más adelante, como veremos, en el sentido de que Maquiavelo critica el modelo de la familia como eje de la virtud principesca. Es decir, la tesis de que el buen gobernante ha de ser aquel que gobierna el Estado con la misma sabiduría que un padre de familia gobierna a su casa. Es decir, una visión moral de la política de la cual Maquiavelo se aparta para favorecer, en cambio, un tipo de gobierno estratégico del Estado en donde el príncipe, en tanto que hombre de virtud, debe estar dispuesto a hacer lo necesario, aunque fuera inmoral, para garantizar la seguridad y el mantenimiento del Estado. Curiosamente, me parece, Foucault no ve en Maquiavelo un aliado para lo que está tratando de decir de la emergencia de unas nuevas artes de gobierno, porque le parece, cito, que Maquiavelo no hace sino retomar para su propio uso un principio jurídico que es el utilizado para caracterizar la soberanía. En el derecho público, desde la Edad Media hasta el siglo XVI, la soberanía no se ejerce sobre las cosas, sino ante todo sobre un territorio y por consiguiente sobre los súbditos que residen en él. Fin de cita de la página 121. Es decir, que según Foucault, Maquiavelo es todavía un teórico de la Edad Media, un teórico político medieval, porque entiende el arte de gobierno todavía dentro del paradigma de la soberanía, al igual que todos los demás humanistas del siglo XVI que se ocupaban de la pedagogía del príncipe. En todos estos tratados, nos dice Foucault, el arte de gobierno consiste sobre todo en saber gobernarse a sí mismo, gobernar su familia, sus bienes, sus propiedades y finalmente gobernar el Estado. Es un gobierno que se inscribe todavía en la antigua noción del oikos, del gobierno de la casa, que para el siglo XVI, dice Foucault, todavía no significa, esa economía, ese oikos no es todavía economía política, sino que economía para este momento quiere decir tan solo manejar como es debido los bienes, las riquezas, las propiedades, pero siempre utilizando el modelo de la familia, es decir, como un buen padre que sabe dirigir a su mujer, a sus hijos, a sus domésticos, pero también como un buen pastor bajo el modelo de la imitatio Christi, como lo decía muy bien Erasmo de Rotterdam en aquella época. Justo, por tanto, el modelo que criticó Maquiavelo, pero como digo, Foucault mete a Maquiavelo en el mismo saco de todos los humanistas que se mueven aún en la esfera medieval de la soberanía. En lugar de Maquiavelo,
Foucault prefiere recurrir a un texto cuyo título se inscribe, curiosamente, en ese mismo género literario de espejos para príncipes del que nos hablaba Skinner. Me refiero al libro Miroir politique, escrito por un tal Guillaume de la Perrière, y que Foucault clasifica dentro de la literatura anti-maquiavélica de la época. Según Foucault, cito, en el texto de la Perrière vemos que la definición de gobierno no se refiere en manera alguna al territorio, como le achaca Foucault a Maquiavelo, sino que se gobiernan cosas. Significa además que esas cosas de las que el gobierno debe encargarse son, señala la Perrière, los hombres, pero en sus relaciones, en sus lazos, en sus imbricaciones con esas cosas que son las riquezas, los recursos, los artículos de subsistencia y el territorio. Los hombres en sus relaciones con esas cosas que son las costumbres, los hábitos, las maneras de actuar y de pensar. Y por último, los hombres en sus relaciones con esas otras cosas que pueden ser los accidentes o los infortunios, como el hambre, las epidemias y la muerte. Fin de cita de la página 122, y lo que parece querer decir Foucault aquí es que en este texto de Guillaume de la Perrière se manifiesta por primera vez en el siglo XVI, atención, este texto de Miroir politique es del siglo XVI, se manifiesta por primera vez un modelo de gobierno que ya no apela a la familia o al pastorado, sino a la economía, un tipo de gobierno económico. Es decir, que el príncipe ya no será sabio cuando aprenda a gobernar el reino conforme al viejo modelo de Loicos, sino que lo será cuando aprenda el arte del modelo económico, del gobierno económico, según el cual el reino debe ser visto como un tejido en el que se interrelacionan el territorio, las riquezas y los infortunios que hay que gobernar. Lo esencial entonces para el príncipe no es el cultivo de la virtud, como decían los humanistas, sino la recta disposición de las cosas, dice Foucault. Y esa recta disposición de las cosas ya no pasa por el ideal del autogobierno político de la ciudad, como decían los humanistas, ni por la aspiración al bien común de los ciudadanos, como pretendían los humanistas también, sino por el conocimiento de aquellos procesos económicos que se quieren gobernar. Es decir, que la sabiduría que necesita el príncipe para gobernar su reino ya nada tiene que ver con la virtud, atención, sino con la ciencia de gobierno, cuyas bases serán puestas más adelante por el mercantilismo del siglo XVII y por la fisiocracia del siglo XVIII. Cito: la teoría del arte de gobernar estuvo ligada ya desde el siglo XVI a todas las transformaciones del aparato administrativo de las monarquías territoriales, la monarquía absoluta. También estaba ligada a todo un conjunto de análisis y saberes que se desarrollaron desde fines de este siglo y cobraron toda su amplitud en el siglo XVII, esencialmente el conocimiento del Estado en sus diferentes datos o relaciones entre las cosas, como dijo antes Foucault, sus diferentes dimensiones, los diferentes factores de su poder. Justamente lo que se denominó estadística como ciencia del Estado. Tercero y último, esta búsqueda de un arte de gobernar no puede dejar de ponerse en correlación con el mercantilismo y el cameralismo, importante, que son a la vez esfuerzos por racionalizar el ejercicio del poder en función de los conocimientos adquiridos a través de la estadística. De esto hablaremos en otra clase. En consecuencia, ese arte de gobernar no es solo una idea de filósofos o consejeros del príncipe, es decir, de humanistas como Maquiavelo. Si se formuló fue porque estaba empezando a establecerse el gran aparato de la monarquía administrativa, de la monarquía absoluta, con sus formas de saber correlativas, la más importante de ellas el mercantilismo, dice Foucault, en la página 127 y 128. Y bien, este pasaje deja muy claro que el modelo gubernamental que Foucault empieza a detectar como inscrito en el nacimiento mismo del Estado moderno, en su propia génesis, es un modelo económico, ya desde el siglo XVI. Bueno, aquí habría que comentar algunas cosas. Me parece que Foucault tiene razón en trazar la genealogía del Estado moderno hacia el siglo XVI. Me parece que esto es un gran acierto. La monarquía absolutista que empieza a delinearse desde el siglo XVI, primero en España y luego en Inglaterra y Francia, fue la primera gran encarnación del Estado moderno.
no lo fue solo por las razones que Foucault presenta aquí, es decir, por el nacimiento de una racionalidad económica, sino también por otras razones que Foucault no menciona, por circunstancias que Foucault pasa por alto, como por ejemplo el hecho de que sin la conquista de las Indias occidentales, la monarquía absolutista, en este caso la monarquía española, que fue la primera, no habría podido constituirse. Es decir, que la primera forma del Estado moderno fue una forma que ya fue colonial e imperial, cosa que Foucault niega, como lo veremos en otra clase. Pero hay un segundo factor que Foucault desconoce o no le parece importante tener en cuenta en su genealogía del Estado moderno, y es que la monarquía administrativa de la que él habla se formó en antagonismo directo con la forma ciudad, es decir, que el Estado moderno supone ya desde sus comienzos en el siglo XVI una expropiación de los derechos de las ciudades autónomas, de las ciudades-estado, de las ciudades soberanas en Europa. De ahí que la interpretación que hace Foucault de Maquiavelo pues resulta para mí un poco extraña, pero al mismo tiempo me revela a mí muchas pistas para entender el sesgo político de los análisis de Foucault. Recordemos que según Foucault, Maquiavelo es un pensador aferrado todavía al poder soberano, al paradigma jurídico de la soberanía, incapaz por ello de entender el nuevo gobierno económico que se empieza a desplegar en los siglos XVI y XVII de la mano del mercantilismo. Pero leer a Maquiavelo de este modo, casi que a contravía de la lectura que hace Gramsci, al leerlo de este modo, digo, Foucault no entiende la importancia de las resistencias republicanas que se dieron desde las ciudades autónomas en contra del absolutismo monárquico ya desde el propio siglo XVI. Pues justo el instrumento que utilizan los republicanos para defenderse de la razón de Estado absolutista es la ley que salvaguarda los derechos de los ciudadanos. Pero como hemos visto ya en otros videos y como estamos diciendo ahora, pues Foucault considera que invocar el derecho para impugnar los excesos de la razón de Estado es un gesto anticuado, medieval, feudal, propio de un poder soberano que ha cambiado ya su orientación en el siglo XVI. Este desprecio del derecho como limitación de los excesos del Estado es una de las mayores equivocaciones políticas de Michel Foucault, me parece, como ya lo veremos más adelante cuando hablemos del neoliberalismo.